Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y encontrarme en estos días platicando sobre esta serie, la trayectoria del Cordero de Dios, la cual comenzamos en Puerto Rico durante los días de Semana Santa, y la cual hemos continuado en este recorrido. Hemos estado viendo cómo el Cordero de Dios se ha estado moviendo a través de la historia de la raza humana, y hemos visto cómo desde antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios apareció en la mente, en la escena divina. Juan, en una ocasión, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego encontramos que este Cordero ha tenido una trayectoria, y lo hemos visto a través de la historia, su trayectoria siendo realizada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Lo vimos en los tipos y figuras. Allá cuando el pueblo de Dios sacrificaba un cordero, allá desde el principio, allá en el Edén, fue el lugar en donde primeramente se sacrificó un cordero para darle vestiduras a Adán y a Eva. Dios suplió túnicas de pieles a Adán y a Eva para cubrir la desnudez de ellos. Y así encontramos esa trayectoria del Cordero de Dios en tipos, en figuras, hasta que un día se materializó en la vida del Señor Jesucristo, el cual fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios nació de la Virgen María porque fue creado en su vientre. Luego de nacer, lo encontramos a los 12 años en el templo, hablando y haciéndole preguntas a los líderes religiosos, y luego lo encontramos en el tiempo de Juan el Bautista, siendo bautizado por Juan. Y luego lo encontramos comenzando allá en su ministerio. Lo encontramos en el desierto ayunando por 40 días y 40 noches y siendo tentado por el diablo. Y luego en su trayectoria vemos al Cordero de Dios saliendo del desierto y llevando a cabo un ministerio de 3 años y medio, el cual llegó al tope de su ministerio, siendo crucificado en la cruz del Calvario y muriendo y quitando así el pecado del mundo. Luego pasó al infierno, y del infierno allí dando testimonio a los que fueron rebeldes en el tiempo de Noé. Luego de allí pasó al paraíso y dio las buenas nuevas en el paraíso a aquellas personas que estaban en el paraíso esperando por él, esperando que el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, fuera sacrificado para que sus pecados fueran quitados, porque el Cordero que ellos sacrificaron siendo un animalito solamente descubría el pecado, pero no se los quitaba. Por esa causa no podían pasar a la presencia de Dios. Pero cuando murió el Cordero de Dios, el sacrificio fue hecho perfecto, y entonces el pecado fue quitado y ellos estaban listos para pasar a la presencia de Dios. Cuando el Cordero de Dios pasó al paraíso, allí les trajo las buenas nuevas, las buenas noticias, y luego el día de resurrección se levantaron con él y
aparecieron a muchas personas en la ciudad. Luego encontramos que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días en diferentes ocasiones. Y luego de eso ascendió al cielo. También ascendieron al cielo los santos que habían resucitado. Encontramos que en la trayectoria del Cordero de Dios, Él ascendió al cielo, pues Él había dicho: yo tengo que irme porque si no me voy, no podrá descender, no podrá venir el Consolador. No podré enviar el Consolador si yo no me voy. Así es que el Padre lo enviará en mi nombre. Dice en cierto lugar, en otro lugar dice: yo os enviaré el Consolador. Así es que podemos ver que había un propósito divino para el Señor ascender al cielo, y no quedarían huérfanos, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador. Así es que era necesario el Señor Jesucristo ascender al cielo para allá en el cielo sentarse en el trono de Dios, a la diestra de Dios, y allí estar como intercesor, haciendo intercesión por cada uno de los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Esos son la simiente real de Abraham. La simiente real de Abraham tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ellos son descendientes de Abraham por la fe, porque no los que descienden de Abraham por la carne son los descendientes reales de Abraham, sino los que son de la fe de Abraham. Y para que la bendición pasara a la descendencia real de Abraham, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, tuvo que morir y luego ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios para derramar sus bendiciones, las bendiciones de Abraham, derramarlas sobre cada uno de los hijos de Abraham, de la descendencia real de Abraham. El Señor Jesucristo había prometido enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él, en el día de Pentecostés, 10 días después de él ascender al cielo, Él envió al Consolador. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos el descenso del Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban en oración y unánimes juntos en el aposento alto, esperando ser investidos de potencia, de poder de lo alto. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés era un día que el pueblo hebreo guardaba. Pentecostés es 50. Era el día 50. El día 50 era el cual el pueblo hebreo guardaba y celebraba una fiesta ese día. Pero Dios actualizó el día de Pentecostés enviando el Espíritu Santo y trayéndole a 120 personas que esperaban el cumplimiento de la promesa divina, trayéndole a ellos la fiesta más grande y gloriosa, la fiesta de Pentecostés actualizada. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo:
mirad, ¿no son estos Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Podemos ver que cuando Dios cumple su palabra, las personas quedan atónitas porque no pueden comprender lo que está ocurriendo. Y otros, como no pueden comprender, también hacen comentarios negativos y se burlan y le achacan lo que está ocurriendo de parte de Dios a un efecto o de locura o efectos por la bebida que embriaga. Así es que estas personas que allí estaban viendo lo que estaba ocurriendo no estaban disfrutando el gran evento del día de Pentecostés actualizado, pero 120 personas estaban disfrutando del día de Pentecostés actualizado por Dios en el programa divino. Y solamente las personas que están disfrutando de lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que viven son los únicos que saben lo que está pasando en el programa de Dios. Y de entre ellos siempre Dios tiene una persona la cual coloca frente a ese grupo para que dé testimonio de lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo con ese grupo de personas que están recibiendo estas bendiciones de parte de Dios. Lo que estaba ocurriendo era nada menos que lo que el Cordero de Dios había prometido y estaba cumpliendo en ese tiempo a aquellas personas que habían estado esperando el cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo como el Cordero de Dios les había prometido. Podemos ver entonces al Cordero de Dios en su trayectoria el día de Pentecostés derramando el Espíritu Santo sobre 120 personas. Cuando el Cordero de Dios ascendió al cielo, hubo como 500 personas allí presentes, pero cuando descendió el Espíritu Santo, el Señor en forma de Espíritu sobre 120, solamente hubo un grupo de personas, menos de la cuarta parte de las personas, o la cuarta parte de las personas que allí estaban, un poquito menos de la cuarta parte de las personas. Así es que podemos ver que en esa ocasión menos de la cuarta parte de las personas que habían visto al Señor ascender lo vieron descender y recibieron la bendición que Él les había prometido. Ese día de Pentecostés se ha extendido por 2000 años aproximadamente, porque las 7 etapas o edades de la iglesia gentil se llevan a cabo en la manifestación del día de Pentecostés actualizado. Durante 2000 años aproximadamente se ha estado viviendo el día de Pentecostés actualizado, en el cual se han recorrido 7 edades o etapas de la iglesia gentil, en el cual el Cordero de Dios ha estado manifestado en forma de espíritu en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. El día de Pentecostés allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario fue herido el Cordero de Dios en su costado y allí salió sangre y agua.
Así como Adán fue dormido por Dios, Dios lo anestesió y abrió su costado y de ahí sacó una compañera para Adán, sacó una costilla y de ahí le formó una compañera. También Dios sacó del Cordero de Dios de su costado una compañera para el Cordero de Dios. Y el día de Pentecostés, allí nació la compañera, la novia, la esposa del Cordero de Dios. El día de Pentecostés, allí Dios colocó sobre la esposa del Cordero, la novia del Cordero, Dios colocó el espíritu que ella necesitaba, así como cuando formó a Eva, sacó del costado de Adán, sacó una costilla y formó un cuerpo, y luego colocó el espíritu femenino que estaba en Adán, lo colocó en Eva, en ese otro cuerpo, y Dios colocó el espíritu que estaba en Cristo, lo colocó en esa esposa novia del Cordero que nació el día de Pentecostés. Así es que podemos ver cómo el segundo Adán recibe una novia para compartir con ella las bendiciones divinas y para traer hijos de Dios por la palabra hablada. Ahora podemos ver al Cordero de Dios moviéndose en su trayectoria durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, manifestándose el Cordero de Dios por medio de cada uno de los mensajeros, de los 7 ángeles mensajeros que él envió. Fue una manifestación del Cordero de Dios en cada uno de los mensajeros del Señor Jesucristo. Por eso la obra que se llevó a cabo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil fue una obra del Cordero de Dios, en donde se dio a conocer la obra del Cordero de Dios llevada a cabo en la cruz del Calvario, y donde se mostró la obra que él estaba llevando a cabo en el cielo como intercesor en el lugar santísimo, en el trono de intercesión. Así es que podemos ver al Cordero de Dios en el cielo, en el trono del Padre sentado, y lo podemos ver también manifestado en la tierra por medio de cada uno de los mensajeros, moviéndose en medio de los 7 candeleros que son las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Podemos ver los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ángeles mensajeros, en los cuales el Cordero estuvo manifestado. Y todo lo que podemos ver durante esas 7 edades de la iglesia gentil, a través de 2000 años, es el Cordero llevando a cabo su obra como Cordero de Dios, intercediendo y llamando a cada uno de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una obra gloriosa, maravillosa en favor de cada hijo de Dios. Por lo tanto, cada hijo de Dios delante de Dios tiene como representación al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y así ningún hijo de Dios tiene que recibir la ira de Dios, pues pasó de muerte a vida. El Cordero de Dios recibió por cada uno de nosotros el juicio divino. Se hizo pecado por nosotros. Así es que cada uno de nosotros estamos libres del pecado, estamos libres también del juicio por el pecado. Por lo tanto, cada hijo de Dios no tiene que pasar por los juicios venideros de la gran tribulación. Y por esa causa Dios tiene preparado para todos los hijos de Dios un momento en donde Él llamará, resucitará a los que partieron en el pasado y transformará a todos los escogidos, a todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero, los transformará y nos pasará a otra dimensión en donde las plagas apocalípticas no podrán tocar nuestros cuerpos, porque serán cuerpos eternos, cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales,
cuerpos que pertenecerán a otra dimensión y que no tendrán limitaciones de dimensiones ni de tiempo. Así es que todo esto está preparado por el Cordero de Dios en su trayectoria en favor de cada uno de los hijos de Dios. Podemos ver que la obra del Cordero de Dios en su trayectoria toda es en favor de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Conociendo estas cosas, no tenemos palabras para expresarle nuestro agradecimiento a Dios por el Cordero de Dios. Solamente podemos decirle a Dios: oh Dios eterno, gracias por ese Cordero que tú tenías preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de tus hijos. El Cordero de Dios en Pentecostés. La trayectoria del Cordero de Dios la hemos visto en esta tarde, la hemos visto esta trayectoria y lo hemos visto en su trayectoria en esta tarde en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el cual también es tipo y figura del lapso de tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Para el otro Pentecostés prometido, que no es el día de Pentecostés, sino el año de Pentecostés, o sea, el año del jubileo, el Cordero lo veremos también manifestado, pero ya lo veremos como león de la tribu de Judá. Así es que en esta tarde o en esta noche hemos visto al Cordero de Dios en Pentecostés o el día de Pentecostés manifestado en beneficio de todos sus hijos, derramando su espíritu para que así se realizara el nuevo nacimiento de cada uno de los hijos de Dios en la sexta dimensión. Y desde el día de Pentecostés en adelante, esas teofanías de la sexta dimensión han estado siendo enviadas a cada uno de los hijos de Dios, y cada uno de los hijos de Dios ha estado recibiendo un Pentecostés, un bautismo del Espíritu Santo, de ese Espíritu Divino. ¿Para qué? Para que el nuevo nacimiento se pudiera realizar y se cumpliera lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios se requiere un nuevo nacimiento, en el cual cada hijo de Dios nace de nuevo en la sexta dimensión y luego tendrá un nuevo nacimiento físico también. Cada uno de los hijos de Dios nacerá en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno. Los muertos en Cristo nacerán, o sea, volverán a vivir, pero en un cuerpo eterno, en un cuerpo nuevo, en la resurrección de los muertos, en un cuerpo creado por Dios. Y cada uno de nosotros que estamos vivos, volveremos, como podríamos decir, a nacer. Hemos nacido en un cuerpo físico mortal, pero tendremos otro nacimiento físico. Y eso ocurrirá en la transformación de nuestro cuerpo. Nos encontraremos en un nuevo cuerpo que será creado por Dios. Y entonces estaremos en un nuevo cuerpo, como si hubiéramos nacido nuevamente, pero en un cuerpo eterno, en un cuerpo de 18 a 21 años, no un cuerpo pequeñito, un infante, sino un cuerpo ya hecho y derecho para vivir eternamente. Todo esto está preparado para cada uno de nosotros, los que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero, en la trayectoria del Cordero de Dios. Así es que hemos visto el nuevo nacimiento en la trayectoria del Cordero de Dios. Hemos visto cómo todo esto se ha estado moviendo en ese día de Pentecostés
que representa las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en las cuales ese día de Pentecostés ha traído un beneficio muy grande en favor de todos los hijos de Dios. Y todo esto lo ha estado haciendo ¿quién? El Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo. El Cordero de Dios en el día de Pentecostés. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde o una noche feliz, llena de las grandes bendiciones del Cordero de Dios en su trayectoria en nuestro tiempo. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta noche nuestra parte.